Durante los años que siguieron, llegué a conocer bastante bien Almería. Era tan fácil llegar, tan solo 9 o 10 horas de viaje, que solía ir cuando quería cambiar mi vida de aldea. Ciertamente, el mar parecía aquí doblemente mediterráneo, y la ciudad, extendida en la luz brillante y coloreada, llevaba en sí ecos de lejanas civilizaciones. Mientras bajábamos por el paseo, vi a la gente mirando y señalando hacia lo alto. Allí, justamente por encima de nosotros, navegaba un inmenso objeto en forma de pez, de color plateado, que brillaba contra el cielo azul y que dejaba sin aliento por su belleza y extrañeza. Así describía Gerard Brennan la ciudad de Almería, y así la fotografió desde el aire el Zeppelin alemán que viajaba a Sudamérica. Era el principio de la década de los 30 del siglo XX. Era la Almería chata y de casas blancas que narrara el periodista que la observaba desde el aire. Esa Almería que hoy cuesta reconocer, porque posiblemente no se haya reconocido en su propia historia. Al fondo, el puerto pesquero de Almería es el inicio de este viaje de Almería a Levante para conocer el sector pesquero y sus espacios. En cada hito de este viaje nos han acompañado gentes de la mar de Almería a Levante. Es este un recorrido para conocer el vínculo personal con la pesca de quienes han sido cicerones en este viaje. Esta es una pequeña muestra de la identidad de un sector de gran arraigo. En la lonja de Almería son muchas las gentes de la mar vinculadas al sector pesquero. En el muelle de la lonja encontramos a María Ángeles Cayuela, de la Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea y Armadora. Mi historia personal y familiar, pues yo creo que como la mayoría de la gente que nacimos aquí en pescadería, casi el 90% de las familias procedemos de carboneras, del pueblecito que llamamos nosotras, de ahí mi abuela, mi madre, y bueno, todas recalamos aquí en este barrio, y a partir de ahí pues empieza se sigue una tradición familiar. Mi abuela bajaba a salar pescado, mi madre también cuando era una niña, después pasó a ser armadora, bueno, y ahora estoy yo. También preguntamos a José María Gallard, gerente de la OPP 71, por el origen de su vinculación con el sector pesquero. Nos lo explica momentos antes del inicio de la subasta vespertina de la lonja de Almería. Que yo recuerde, en mi familia son 4 generaciones que ha habido de pesca. Mi abuelo, que es la persona última que, bueno, junto con mi padre, ¿no? Bueno, pues siempre hemos tenido 2 embarcaciones de pesca.
Hasta que la época de la década de los 90, bueno, ya empezó el tema también, el declive con Marruecos, y hubo que enfocar la pesca a otro punto de vista. Y bueno, yo ya he dejado de ser la figura de armador, pero desde el año 89 llevo el tema de la gestión, ¿no? Primero con la Cofradía de Pescadores y después con la Asociación Provincial de Empresarios, que a su vez es la OPP, ¿no? Pues entonces la verdad lo llevo en la sangre, me encanta. Y bueno, vamos a seguir luchando y peleando porque esta gente se lo merece. Ángeles, del barco a la mesa, antes de explicarnos qué es esviscerar y en qué consiste la preparación suprema, nos habla de su relación con la pesca. Toda mi familia, mi padre, hermano, cuñado, mi marido, mi hijo, todo, mi sobrino, todo. Bueno, ahora mi hijo va en traíña, pero que de cerco, de arrastre, todo. En el graderío de la Lonja de Almería, entre puja y puja, conocemos a Francisco Tijeras, pescadero que días más tarde nos recibirá en su puesto del Mercado Central de Almería, el espacio comercial más genuino de Almería y en el que cada puesto contiene una historia familiar que merece la pena conocer. El negocio que tengo me viene ya de mi antepasado. Empezó mi abuelo, que yo sepa, empezó mi abuelo, el padre de mi padre. Después lo cogieron mi padre y mis tíos. Después de mi padre y mis tíos, yo empecé a trabajar con mi padre, yo siendo muy joven. Vi que le hacía falta una mano y me fui a trabajar con él. Y bueno, mi padre dijo basta, se retiró y me quedé yo en el negocio familiar. Y hasta el día, ahora mismo, el único que queda en el oficio con apellido, vamos, manteniendo el apellido, soy yo. Y bueno, y espero aguantar y que dure por muchos años. Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Pescartes, Asociación de Pescadores del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, nos habló de su origen como pescador mientras esperábamos la llegada de los barcos de pesca del Cabo de Gata. Soy pescador de artes menores de Cabo de Gata. Soy la cuarta generación. Es decir, de lo que yo he conocido de mi abuelo, mi padre, yo y ahora toma el relevo el hijo. Siempre nos hemos dedicado a la pesca de artes menores. Es verdad que con otras modalidades de lavar, jávega, boliche. Luego nos convertimos en mariscadores de almeja, coquina y eso lo hemos ido mezclando con los trasmayos, con distintos tipos de redes y ahora pues estamos con las jivieras. Macarena Molina, científica del mar, nos explicó frente a los escullos el motivo por el que quedó atrapada por la actividad del sector pesquero. Pero de pronto un día por azar llegué al Cabo de Gata y empecé a verlo con otro ojo. Empecé a verlo con los ojos de los pescadores y ya se me metió el salitre en las venas y ya imposible. Entiendo, soy personalmente estoy convencidísima de que necesitamos proteger los espacios naturales, pero cada día estoy más convencida de que los espacios naturales no se pueden proteger sin las personas que viven en él. Y para mí lo emblemático de esto son los pescadores. Es una forma de vida con un arraigo al territorio, con un amor por su trabajo y por sus recursos naturales que lo hacen que se convierten en los mayores protectores. O sea, el que más interés tiene en conservar una especie es el que vive de ella. Ya en la isleta del Moro, Lucía Tejero fue contundente al proclamar el papel de los pescadores de la Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar como garantes de este espacio protegido. Lleva muy a rajatabla, o le hacemos que lleve muy a rajatabla eso de que las reservas marinas no se puede entrar a pescar, que tienen que respetar todas las condiciones medioambientales, cuando a veces no es tan fácil entender esas condiciones medioambientales, sobre todo cuando a lo mejor te has tirado una semana con el barco en tierra porque no has podido salir, ¿no? Entonces, ellos son los principales garantes de que se mantengan estos recursos pesqueros.
Seguimos este viaje de Almería a Levante y lo hacemos por los muelles del puerto pesquero de Carboneras. Inconfundibles sus cuartos de pescadores que se pintan de Mediterráneo y la isla de San Andrés, isla a la que con la memoria volveremos al final de este viaje. Los Morrinos pues, era el apodo de la familia de mi padre. Ellos provienen de Carboneras, pero ahora está extendido por toda España entera. Gente de Barcelona, de Ayamonte, de Punta del Morá, provienen de aquí, de Carboneras. Pero antiguamente pues, tuvieron que coger la maleta y salir y ya pues, se quedaron allí asentados. Vicente, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carboneras, nos sorprende por su juventud y por su insólita relación con el mar. Con 12 años estaba ya aquí pescando con las cañas, con la bicicleta por aquí por el puerto y tal. Y en los veranillos, así con 14 años me embarcaba. Ya con 16 me saqué el título de patrón. Compré un barquillo pequeño de artes menores de 6 metros. A los 2 o 3 años lo cambié por uno de 8. Al par de años lo cambié por otro de 9,5. Luego lo cambié por este anterior que tengo ahora, por uno de 11 metros, uno de cerco de 11 metros, los otros eran de artes menores. Y ya pues hace 5 años, va a ser ahora en julio que salimos pescando con este nuevo. Otro patrón de una traíña, Pedro, nos habla de su origen mientras su padre termina de remendar el arte que calará esa misma noche. Bueno, pues por parte de mi padre, pues sí, pues tiene un mote que le dice los Serafines, y por parte de mi madre, pues los Pedralonsos. Manuel, patrón del Manuel y Rocío, nos habla de su relación con el sector, vinculado a sagas familiares de Agua Amarga, núcleo próximo a Carboneras. Mi padre se llama Manuel, pero vengo de la familia de los Blases y de la familia de los Bufos, de Agua Amarga. Mi abuelo era Paco Méndez el Bufo. Frente a una pila de nasas, Cristina nos habla de la forma de conservar el pescado, también de cómo llega al sector de la pesca. Mi suegra es Cristóbal Serafín, pero de toda la vida, y mi suegra es Juana La Torrija, que es la que vendía el pescado por todas las calles, porque antes se podía vender por las calles, era diferente. En la Plaza de Abastos también hemos tenido un puesto, yo he estado con mi suegra, que ha sido ella la que me ha enseñado a mí todo este recorrido, porque yo cuando entré yo no era de la mar ni nada, era mi marido, mi suegro, su abuelo, pero yo no. Yo cuando vi un barco la primera vez me quedé mirando y digo, ¿eso qué es? Así. Y a partir de ahí pues yo ya me fui familiarizando y mi suegra ha sido la que me ha ido enseñando todo, cómo se vende el pescado, pues cómo tratas con la gente. En las oficinas de Carbopesca, Pedro Hernández, su gerente, nos habla de su relación familiar con el sector pesquero. La mar la he vivido en primera persona, es algo que desde pequeño uno ya lo tenía en casa diariamente, ya lo interiorizó. ¿Por qué? Porque lógicamente mi familia por parte de mi padre remanece de lo que es la familia de los taconeos y de los follanos, ¿no? Entonces así se les conoce. Entonces lógicamente yo incluso estuve en la época estival de verano, estuve embarcado con mi padre. Yo lo recuerdo como una de las épocas más bonitas de mi vida. Aprendía un montón, disfrutaba y la verdad que fue una época muy gratificante para mí. Y por último, Simón, que parece anticipar la palabra con la mirada, nos indica cómo es conocida su familia. Mi padre era Simón Lorenzo. Con mi padre hemos trabajado mucho en las nasas también. NASA y también estuvimos, bueno, hace ya tiempo en la Barrajera, los Palangres. Pues hasta que yo recuerdo de mi abuelo, desde mi abuelo, mi padre, y ahí voy yo. Abandonamos Carboneras para continuar con este viaje de Almería a Levante, visibilizando el sector pesquero o parte del mismo. El sector pesquero, como el mar, resulta inabarcable. Ya en Garrucha, nos cuesta distinguir si es el pueblo el que se acerca al mar o es el mar el que en él reside,
Así lo confirma la inmediatez de su puerto pesquero y de su lonja. Desde la cubierta de su barco de arrastre, José Cervantes nos habla de sus orígenes y sus comienzos. Empiezan mi abuelo, ya mi abuelo, los dos abuelos eran pescadores, eran de la mar. Y mi padre también, mi padre siempre ha sido de la mar. Y yo siempre me ha tirado, y desde crío me ha tirado, esto te tiene que tirar, ¿eh? No te crees que esto viene ahora uno de fuera, y, no, como esto no te tire, nada. Y yo creo que esto es un poquillo, digamos así, esto hay que mamarlo un poquillo. En el muelle de la lonja Alonso Quesada nos habla de su herencia pesquera, también de la vida. Mi familia, precisamente, pues quizá que sea una, como muchas de aquí, o casi todas de aquí, hasta que donde alcance la vista. El abuelo de mi padre, tenemos nosotros constancia de que era pescador, que por cierto se llamaba José Quesada Faz, un apellido, lo digo porque es un apellido no común, Faz, F-A-Z, y ya era pescador y se hablaba de aquí de que era un poco tiradillo para adelante. Miguel, pescador de artes menores de impronta machadiana, nos habla de anteriores San Franciscos. Mi abuelo compró el San Francisco, luego mi padre ya y mi tío ya también siguieron, ya hicieron con mi abuelo y arreglaron, hicieron otro barco que era también San Francisco, y luego ya, pues ya esa cosa se modernizó y ya mi padre y mi tío hicieron el nuevo San Francisco, que es este. Y ya eso, hasta aquí hemos llegado. Yo llego hasta mis bisabuelos que venían de Vera. Tras la subasta de la lonja de Garrucha, Gaspar, patrón mayor de su cofradía de pescadores, nos habla un poco de sus antecesores. Yo ya voy por la tercera generación. Llevamos, segunda y pico, llevamos 60 años pescando al arrastre. Pero de todo el tiempo que lleva el puerto, pues primero se pescaba al emperador, a las traíñas, no había vacas de arrastre. Ahora mismo que hemos celebrado lo de la gamba roja, ha hecho los 60 años de que se empezó a pescar al arrastre. En la pescadería de Isabel nos llama la atención la referencia a su abuelo y el medio de transporte que éste empleaba para vender de forma ambulante el pescado. Yo soy familia de pescaderos también. Mi abuelo era el Pedro el Culín, yo por lo tanto soy Isabel la Culina. Tengo también primos que tienen pescadería en Pulpín y nosotros nos hemos dedicado toda la vida de Dios, mi familia desde mi abuelo hasta incluso tenía de los 4 folitres que había aquí en Garrucha, uno de ellos era de él y vendía por otros pueblos de alrededor. Es un Ford de pedales que tenía incluso la ventanilla con cartón de piedra porque decían que le entraban los mochuelos y tenía que darle para que arrancara. La memoria de José, pescadero de Garrucha, nos lleva a la isla de San Andrés, en Carboneras. De nuevo, una historia de cabotaje con el mar como escenario. Cuando bajaba la marea en la isla de San Andrés, pues se iban con capazos de esparto y tal, se iban andando, se metían en la isla y estaban varios días mientras estaba la marea alta, pescando todo tipo de pescado. Y ese antepasado mío, pues resulta que tenía, o sabía cómo pillar los meros. Cuando bajaba la marea, iban las mujeres, en fin, la gente del pueblo a ayudarle a traer los capazos y traían muchos meros. Y entonces de ahí le pusieron el mero a mi antepasado. A partir de ahí, pues toda mi familia se ha dedicado, por esa parte del mero, se ha dedicado al pescado. Hasta llegar a mi padre, que también ha sido pescador, y el pescadero, hemos vendido en todas las plazas de España. Y a mí, que nací en esto, me crié en esto, con las camas. De un modo u otro, estas gentes de la mar de Almería a Levante han sido nuestros cicerones en esta apuesta por visibilizar naturalmente, sin estridencias, una actividad que necesita conocerse y, lo más importante, reconocerse.